Para conversar sobre este tema estamos en estos momentos en nuestros estudios con José Manuel Villalobos. Él es experto en temas electorales y nos va a ayudar a entender de qué se trata todo este escándalo. José Manuel, ¿cómo estás? Alfonso, buenos días. Saludos a todos los televidentes de Willax. En principio, preguntarte cómo es que ocurre esto, cómo es que pasamos de tener antes financiamiento privado a financiamiento público. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto y en qué momento surge todo este cambio? Bueno, el financiamiento público e indirecto, en este caso de la franja, no es algo nuevo. Todos los procesos electorales hubo, ¿no? Se instauró con el gobierno militar y durante la década del 2001 en adelante se ha dado el financiamiento. Siempre, todos los medios de comunicación saben que siempre hubo franja electoral. Claro. Es una ayuda que le da el Estado a través de la OMPE a los partidos para que pasen su publicidad en radio y televisión, que es lo más caro sobre todo. Claro, pero pareciera que hemos pasado de el modelo en el que se recibía quizá la mayor parte del financiamiento en publicidad estatal o bueno, en este tipo de franja electoral antes de forma privada, y ahora pasamos a tener unos fondos que ni siquiera la OMPE ni ningún otro organismo fiscaliza. No, sí se fiscalizan, porque el dinero no lo recibe el partido, el dinero siempre está en custodia de la OMPE. El único problema es que este modelo de asignación de la franja, que ya ha funcionado en el año 2021, y no es la primera vez, sino que esto se cambió en el 2020, para más o menos la gente entienda. Hasta las elecciones del 2016, la franja la contrataba íntegramente la OMPE, es decir, el partido no tenía influencia sobre qué medio debía pasar su publicidad. La OMPE sacaba el concurso, los medios concursaban, ponían ahí sus espacios, sus tarifas, y la OMPE te decía: partido, tu franja va a ir en Willax, en ATV, etcétera, y tú no tienes influencia. En el 2020 se cambia la ley y lo que hacen es que ahora el partido sí decida en qué medio va esa publicidad. La OMPE la contrata, pero el partido es el que dice con quién hay que contratar. Ahora, hasta antes de 2020, ¿no es cierto que eso se cambia? ¿O antes de 2016, perdón? El 2020 se cambia, ¿no? Porque el 2016 sí hubo ese modelo. Hasta antes de 2020, ¿cómo es que se distribuía? O sea, ¿cuál es el criterio de la OMPE para elegir a qué medio iba más cantidad de dinero o menos? Bueno, los medios, era como un concurso público, tarifa, alcance, ¿no? El medio, obviamente hay que tener en cuenta si es un medio que tiene un alcance nacional, regional, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Y esto cambia a partir de 2020 con qué justificación o con qué argumento? Bueno, tú sabes que la ley la aprueba el Congreso, ¿no? Lo que pasa es que antes los partidos, al no tener influencia en qué medio pasar su franja, no estaban de acuerdo con los medios que se seleccionaban vía el concurso, ¿no? Porque podría haber un sesgo, no tener la misma afinidad con los medios, y estaban supeditados a lo que arbitrariamente el Estado decidía. Entonces, por la autonomía privada de los partidos, porque recuerda que la franja es publicidad de la campaña, entonces el partido es el que sabe mejor dónde es que su campaña va a tener más llegada, en base a los canal o objetivos, en base a los bolsones electorales. El tema es que no están aplicando ese criterio para decidir los medios, porque lo lógico es que el partido, que le dan 1.600.000 soles, invierta ese dinero, lo rentabilice y llegue con ese dinero a la mayor cantidad de público. Y para eso, que realmente está buscando conseguir. Claro, y para eso se hace un buen plan de medios en función a los canales o radios o streaming que le van a dar ese objetivo. Pero si tú haces ese direccionamiento de manera arbitraria. Y eso es lo que genera cuestionamiento, ¿no? Por ejemplo, el caso de Fiorella Molinelli con el partido Fuerza y Libertad, que han direccionado casi el 100% de los fondos. El 100%, ¿no? Bueno, exactamente el 100%. El 100% adjudicado a un solo medio de comunicación, que es Sol TV, ¿no? Y con el argumento de que, bueno, en Trujillo, o los pequeños espacios a los que llega este medio son precisamente donde ellos querían llegar. Genera bastantes cuestionamientos, eso parece bastante sospechoso. Sí, porque están metiéndole todo el dinero a un solo medio de comunicación. Encima que es regional, la campaña es nacional, pero ellos han justificado que tienen pues sus criterios, ¿no? Porque como te dije, finalmente la responsabilidad pasa por el partido, porque si ese dinero es mal utilizado y no logra, digamos, impactar en sus electores, no van a tener votos, ¿no? Ahora, el caso de Fiorella Molinelli genera cuestionamientos adicionalmente porque la justificación tampoco no es muy creíble, ¿no? O sea, buscar realmente que estos espacios sean los que vayan a generar algún tipo de movimiento en la tabla de favoritismo, de popularidad,
es muy difícil que con un solo espacio mediático se pueda conseguir todo el movimiento electoral necesario para repuntar. Y eso va también contra el principio de pluralidad, ¿no? Es deficiencia de la ley también, porque lo que ha hecho Molinelli o lo que han hecho los otros partidos pasa porque la ley no ha tenido candados para que los partidos elijan. ¿Existe un principio de pluralidad que podría permitir o bajo el que se supone que se debería destinar a más medios de comunicación para poder de esa forma diversificar las audiencias, etcétera? Sí, claro, porque este dinero que se le otorga a los partidos es para cubrir ese derecho a información que tenemos los electores de conocer las propuestas de los partidos, y como ellos no tienen recursos para dar a conocer con amplitud sus propuestas, el Estado lo auxilia, pero tienes que poner esa publicidad en diversos medios que permitan que todos los electores lo conozcan. Si lo pones en un solo medio, solo va a llegar a un lado, pero yo que tengo el derecho a conocer la publicidad de ese partido, no la voy a llegar a conocer porque la han puesto en un medio que no llega a mi lugar. Ahora, el caso de Primero la Gente, ¿no? Con Nativa TV. Hay un conflicto de intereses aparente con Miguel del Castillo y los fondos que se han destinado a este partido. Ahora, todos aparentemente ahora han salido a hablar y a decir que desconocían por completo de que estos fondos se estaban moviendo de esta forma. ¿Es posible desconocer, estando dentro de las autoridades principales del partido, desconocer a dónde se van estos fondos? Bueno, eso pasa porque, por ejemplo, en el caso de Marisol Pérez, ella es invitada en el partido. En cambio, el partido, quien lo funde, quien maneja las estructuras es Miguel del Castillo, quien tenía injerencia en la decisión de esos fondos, a diferencia de Pérez Tello, que, digamos, no estuvo, o se la hicieron, digamos, no estuvo atenta a esa jugada que es un conflicto. Ese es el conflicto más evidente, porque no solo él tiene decisión sobre dónde poner la franja, sino que él es además... Él es uno de los accionistas del otro medio, o sea, del medio al que está yendo el dinero, ¿no? Así es, entonces eso es evidentemente un conflicto de interés, pero lamentablemente la ley no previó ese caso, porque la ley debió tener candados para que los dirigentes de los partidos, sobre todo los que toman decisión dentro del partido, no puedan poner ese dinero en medios de comunicación donde tienen una vinculación. Eso obviamente es un conflicto ético, ¿no? Ahora, ese vacío legal se da también para el resto, o sea, para, por ejemplo, el tema también del 100% de la franja a un solo medio, o sea, es todavía una norma que no está definida casi en ningún aspecto. O sea, pero el 2021 no tuvo cuestionamientos, porque ya se aplicó el 2021. Ahora el problema ha sido en el 2026, donde saltan estos partidos, pero que además involucra sobre todo a los partidos nuevos. Precisamente eso es lo que te iba a decir, genera cuestionamiento adicional que se da justo en los partidos nuevos, ¿no? Los 8 partidos que estarían implicados en esto, en que dan más del 50% a un solo medio de comunicación, etcétera, son justo los partidos nuevos. Esto de repente podría, no sé, darse como la situación, un aparente, no sé, desconocimiento de la ley, o como un aprovechamiento, o como que son un vehículo que están buscando simplemente facturar algo con esta elección. Bueno, yo quiero pensar que es un desconocimiento de... Un error administrativo, algo... Como dijo el País para Todos, dijeron que ellos por desconocimiento de la franja, de los criterios técnicos para asignarlo, lo metieron a Nativa, ¿no? Cuando Nativa no tiene un alcance, digamos, muy grande como para poner ese dinero ahí, ¿no? Claro. Ahora, el caso de Carlos Álvarez y de Nativa, creo que ahí sí resulta evidente que el señor Vladimir Mesa habría tenido conocimiento de dónde se direccionaban los fondos, ¿no? Ellos han salido a decir que, bueno, ninguno estaba muy seguro de dónde se movía el dinero de la franja electoral, etcétera, pero alguien debe responder por esos direccionamientos de dinero. O sea, ¿quiénes son las personas que en particular son los que firman o los que están al tanto de a dónde va cada dinero? ¿Qué representante del partido político? Eso depende de la organización interna del partido. Se acreditaba ante la OMPE a una persona que tenía el manejo del usuario y clave para entrar al sistema de la OMPE y escribir en ese sistema a dónde iba a ir su publicidad. En el caso de Primero la Gente era del Castillo, por ejemplo. En el caso del País para Todos, ahí han identificado al supuesto responsable, pero yo no creo que sea una persona nada más la que haya tenido injerencia. Tiene que haber alguien del partido que lo haya conocido, pero que ahora obviamente quieren deslindar esa responsabilidad. Ahora, tú decías al comienzo que igual esto se fiscaliza. ¿Quién fiscaliza finalmente el dinero o a dónde se mueve este? Bueno, el tema es un dinero público, no es un dinero de los partidos, pasa por controles de Contraloría, la Fiscalía ha abierto investigación preliminar para determinar si en ese direccionamiento ha habido un pago de alguna coima, porque eso sería el delito, pero en el caso de la OMPE lo que hace es que contrata, digamos, con los medios que están legalmente habilitados para contratar, pero que además, rápidamente para que entienda la gente.
la OMPE invitó a todos los medios a que se inscriban en una plataforma como proveedores. Sí. Y ahí Willax y otros medios tenían que inscribirse, poner que el horario donde se podía poner la franja y la tarifa social que cobraban. Ya. Una vez que se organizó todo un catálogo... Esto se hizo, perdón, mediante no solamente... el Jurado Nacional de Elecciones, sino, no, perdón, la OMPE y otra institución más, me parece, ¿no? La OMPE es la encargada, la OMPE es que invita a todos los proveedores se inscriben en una plataforma, sí. Y una vez que están inscritos los 50, 100 proveedores, no sé cuántos hubo, la OMPE le dice a cada partido, oye partido, a ti te toca 2 millones, a ti 3 millones, con ese dinero, digamos, entra a la plataforma, le llaman catálogo, y tú elige ahí con qué medios quieres que pasen tus franjas de tus 2 millones inviertan. Y el partido alguien del partido ingresó y decidió libremente con qué medio pasar la franja. La OMPE ahí no decide, la OMPE solo va a pagarle a ese medio, claro, verificar que se hayan pasado los controles 50, 60 anuncios. El partido es el que entrega su spot, la OMPE no, el partido es el que arma su video, su cuña radial y se le entrega al medio, y la OMPE lo único que verifica es que se pase las veces que se han contratado y los horarios que se han contratado. En los que se ha determinado. Básicamente ese es el control de la OMPE. Pero entonces, si uno quisiera usufructuar de mala manera, con fines interesados, podría hacerse perfectamente. O sea, un medio como el de Miguel del Castillo, por ejemplo, o un medio adicional al que se le quiere transferir esto como una suerte de lavar fondos o una suerte de direccionar los fondos interesadamente a un espacio que luego va a ir nuevamente a la gente del partido. No habría ningún tipo de problema, ¿no? Finalmente se arma un medio de comunicación pequeño, se direcciona todos los fondos hasta ahí y luego ese dinero vuelve a los integrantes del partido sin ningún tipo de fiscalización. Por eso, no habría ninguna actividad irregular en eso. Por eso es importante la investigación que va a hacer el Ministerio Público. Claro, que va a hacer el Ministerio Público y ya está abierta. Ya está abierta, ¿por qué? Porque lo lógico que sería que ese dinero haya sido, digamos, para pasar la franja, que el partido cumpla su objetivo, es que dar a conocer sus planes de gobierno, sus propuestas, que el medio de comunicación reciba el dinero por su servicio. Lo prohibido, lo ilegal sería que en esa transacción, sí, que el partido decide con qué medio pasar su franja, haya habido una comisión a favor del partido. Eso, claro, sería lo grave, porque estaría obviamente hiriendo de muerte la franja, porque ahí sí habría justificación para quienes quieren eliminarla, lo cual no va a ser positivo. Ya, ese es otro punto que quería preguntarte. Se ha hablado muchísimo en los últimos días a raíz de este escándalo de eliminar la franja. ¿Por qué no sería positivo eliminarla? ¿Por qué no es positivo? ¿Cuáles son los beneficios en la actualidad con este modelo con el que estamos, sí, que genera cuestionamientos, evidentemente? Pero genera cuestionamientos no al modelo, sino al uso de que le están dando, porque el modelo es bueno. Pero el modelo presenta esta falta de candado. Hay que hacer algunos ajustes, ya, pero no eliminarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, además, qué pasaría si se elimina la franja? Que es lo más caro que le cuesta a los partidos pasar espacios acá, en todos los medios, la publicidad es cara. ¿Cómo es que van a financiar esa publicidad? Eso abre la puerta a que los partidos tengan que recibir aportes privados, pero eso no habló Adriana Tudela el otro día que estuvo acá con nosotros y nos argumentaba ella la necesidad de que esto sea casi un 100% privado, ¿no? Y que esto se privatice. No ha funcionado, porque cuando ha sido privado hemos visto los problemas de partidos que se han visto involucrados, etcétera, Odebrecht, etcétera, todos los partidos que han recibido plata de afuera, incluso, y que no se ha podido fiscalizar. Pero eso también alguien podría decir, el dinero privado es más difícil de fiscalizar que el dinero del Estado, que es trazable, ¿no? El dinero privado no siempre entra por las fuentes oficiales, ¿no? Entonces, además se genera una inequidad en la competencia, porque los partidos que tienen mayor vinculación con empresarios, etcétera, pueden tener mayor presencia en los medios y haces que la elección no sea igual. O sea, ¿tú crees que es antidemocrático, por así decirlo, privatizarlo y hacer que este sea un tema privado? Porque alguien podría decir, bueno, pero yo ¿por qué tengo que estar financiando con mis impuestos las campañas publicitarias de los demás partidos, de los partidos nuevos, que de repente muchos son vehículos realmente electorales que solamente buscan usufructuar? Esto debería ser más un tema privado. Sí, porque es que no estamos hablando de la democracia, las esferas de poder no son un tema privado. Estos partidos no son asociaciones netamente privadas, tienen un interés público, que es llegar al poder. Y para que lleguen al poder nosotros necesitamos como ciudadanos fiscalizarlos y estar atentos. Y solo lo podemos hacer si es que el financiamiento es público. O puede ser mixto, pero no puede ser netamente privado, como antes era mixto, ¿no? Antes era mixto, una fuente privada, pero siempre había
vía fuente privada, pero había la franja. Sí. ¿Por qué? Porque para el que no puede acceder vía fuente privada a los medios, accedía vía la franja. Ojo que la franja no es solo, digamos, se divide la mitad de manera equitativa entre todos, los 38, incluyó los nuevos, y la otra mitad tiene criterios a favor de los partidos ya antiguos que tienen un respaldo popular. Entonces no es igual para todos. Los partidos que están en el Congreso reciben más dinero, por eso que Perú Libre recibe 7 millones. Sí, claro, Fuerza Popular, 5, Renovación Popular claro, reciben mayor cantidad, pero los que son nuevos reciben igual 1.7 millones. O sea, es una cantidad considerable. Que es una cantidad igual a lo que recibe el último partido en el Congreso. Es una considerable porque cuesta, la radio y televisión cuesta, no es barato. Un spot estoy viendo ahí que sale más de 5.000, 10.000 soles por 30 segundos. Eso ¿cómo en lo streaming, en televisión, radio, todo es costoso. Ahora, si un partido quisiera aprovechar estas elecciones, aprovechando que esté en el último puesto de la tabla, ¿no? Porque eso es lo que la imagen nos permite ver o nos permite intuir, ¿no? De repente alguno de los 38 partidos puede haber aprovechado este contexto electoral para simplemente lucrar, ¿no? Con todos los incentivos que se da por parte del Estado. Adicionalmente a la franja electoral, ¿qué otros incentivos surgen por parte del Estado que tienen este nivel de repente de falta de candados? No, a nivel de Estado, lo único que el Estado aporta es la franja. La franja es el financiamiento de mayor nivel. Ojo que el financiamiento público directo que reciben los partidos que están en el Congreso, ese dinero es para su funcionamiento ordinario durante los 5 años. Ese dinero no se destina para la campaña electoral. El mismo funcionamiento, por ejemplo, con Acción Popular, cuando salió de campaña, igual había recibido por parte de la OMP estos montos también. Pero era para el funcionamiento del partido. Pero en ese modelo también, pese a que es bueno, hay algunos partidos que no le han dado buen uso. Ahora dicen que se elimine la franja, pero habría que ver también si ese financiamiento lo han usado de manera adecuada, ¿no? Otros candados, sobre todo por el financiamiento privado. No sabemos cómo están recibiendo dinero los partidos para sus campañas, cómo pagan los viajes, los mítines, ese dinero de dónde sale, ¿no? Y es privado. Porque es muy difícil que la OMP pueda fiscalizar el 100% del dinero privado. Hay que ver si la minería ilegal... Ahora, ¿crees tú que de repente, a raíz del caso Cocteles, se ha satanizado un poco la inyección de capital privado en los partidos políticos? O sea, sí, porque hay gente que ya no quiere financiar. Ya no quiere porque ya no quiere estar vinculado, no va a ser que salga una investigación más adelante de algo. Es así que se ha tenido que el Congreso ha creado una figura para que aquel persona, incluido en empresarios que quieran aportar a una campaña pero que no quieren que se revele su nombre, hay una modalidad de un aporte confidencial a través del Banco de la Nación, y que se hace ese aporte así y el partido no sabe quién lo financia, para que no haya, pues lo que pasa es que vivimos, Alfonso, pues en un país de la desconfianza, todos desconfían de todos y obviamente... Pero con justa razón, ¿no? Porque los antecedentes nos han demostrado exacto, cuando uno quiere defender la buena fe de los partidos, pero no se ayudan, aparecen casos, no se ayudan porque hay casos como este que desprestigian el buen uso del recurso público, que es el financiamiento público indirecto, ¿no? Ahora, quiero preguntarle también por el caso de Alianza para el Progreso, de APP, porque ellos han direccionado a un medio de comunicación, más de 300.000 soles a un medio de comunicación que de la según los registros, ¿no? Pertenece a la familia Acuña y que tiene vinculaciones con la Universidad César Vallejo, pero ellos han salido después a decir que no se desvincularon en el año 2017, etcétera, pero no existe registro que certifique la renuncia oficial de la familia Acuña de este partido. ¿Habría un conflicto de intereses ahí? Evidentemente, ¿no? Evidentemente hay un conflicto porque el canal ha tenido pero también ellos van a decir la ley no lo permite. Y el caso de Acuña es particular porque tú me decías que los privados financien. La modalidad que usa el partido de Acuña, ¿cuál es? Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Acuña le presta dinero, 10 millones, 20 millones le puede prestar. Creo que el partido le debe 20 millones a al conglomerado familiar, claro, y no se lo cobran. Esa sería una manera de que los partidos puedan obtener ciertas ventajas, porque si tienen un claro, miembro de su partido que tiene dinero, le presta pues una cantidad alta y con eso pagan la campaña, a diferencia de los partidos que no acceden a esa fuente de financiamiento. Uno dirá, claro, el mercado privado, pero no, la elección tiene que regularse por principios de equidad y claro, igualdad de competencia, ¿no? Ahora, o sea, bueno, genera cuestionamiento adicionalmente la falta de respuestas concretas por parte de los políticos que en estos momentos han salido un poco a defender lo que han hecho con la franja, etcétera, y que sean respuestas sin convicción, sin mayor sustento de lo que han hecho, a dónde se ha direccionado la franja. O sea, de todas maneras uno puede decir, claro,
son solamente algunas personas del partido los que saben a dónde van los montos millonarios de la franja, pero como líder del partido político, como candidato presidencial, uno debería saber a dónde van, sobre todo porque tú nos decías, ¿no? Es el monto más grande que proporciona el Estado para los partidos políticos. Uno debería tener en cuenta a dónde está yendo, a qué medios está yendo la franja electoral. Y ahora que el candidato presidencial no ha sabido cómo es que se direcciona o dónde se pone la franja, sí, seguramente cuando tengan que rendir cuentas a la OMPE sobre cómo han financiado y cuánto han gastado en su campaña, también van a decir que ellos no sabían nada y le van a echar la culpa a alguien del partido. El candidato presidencial tiene que hacerse responsable de toda su campaña, incluido el financiamiento y los gastos que hace. Y nos demuestra un poco cómo es que sería la idiosincrasia ante un gobierno eventual, ¿no? O sea, estos desconocimientos, esta forma de lavarse un poco las manos de lo que está pasando a la interna del partido. Ahora, también eso puede... Es un mal mensaje, ¿no? Es un mal mensaje porque también eso revela que de repente la gente es por completo desconocida del candidato presidencial, ¿no? O sea, se desconoce todo lo que pasa en la interna y finalmente son quizá realmente vehículos electorales simplemente para llegar al Congreso o a la presidencia de la República. Eso pasa porque estamos con un problema de muchos partidos sí, que se han hecho a última hora o con gente pues que es casi dueña del partido, ¿no? No tienen una organización, una estructura que permita sí, que dentro del partido puedan haber controles, ¿no? Precisamente sobre eso, para cerrar nada más, quería preguntarte, la reforma electoral que estamos viviendo, se ha hablado de la controversia reforma Tuesta y todo lo que pasó después con las reformas adicionales que hizo el Congreso de la República, pero ¿se ha desnaturalizado un poco el sistema electoral, tú crees? Bueno, lo que pasa es que este diseño de 38 partidos, y son más porque hay más de 52 inscritos, sí, obedecía a una lógica que planteaban que además haya unas PASO para... Unas PASO donde es el filtro determinante para todo lo demás. Yo era obviamente opositor a las PASO, pero era el modelo, o sea, estaba pensado... Era el modelo más efectivo, quizá. No sé si era más efectivo, pero... Estaba pensado que haya muchos partidos porque las PASO se iban a filtrar. Como eliminaron las PASO, nos hemos quedado con esa cantidad de partidos. El problema de que tengamos un sabanón de tantos partidos es del Congreso. Pero lo íbamos a tener también en las primarias, porque también íbamos a ir a votar y la gente confundida no iba a saber por quién votar. Claro, bueno. Muchas cosas todavía por ajustar. Nos hemos quedado sin tiempo, José Manuel, pero de todas maneras te vamos a invitar nuevamente porque la campaña electoral empieza a avanzar y se agita un poco todo el panorama político de cara al 12 de abril. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.